La madrugada cubría Reynosa con su manto de silencio. Eran las 3:27 a.m. cuando la línea especial de la Fiscalía de Tamaulipas sonó. El operador contestó con voz seca, preparada para lo peor. Al otro lado, una respiración agitada. «Tengo información sobre uno de los que mataron a los del grupo fugitivo», susurró la voz cargada de miedo y ansiedad. «Pero necesito protección. Y la recompensa. Quiero la recompensa». El operador no dudó. Activó el protocolo de prioridad máxima. Aquella llamada podía romper el muro de impunidad que protegía a los asesinos. Mientras tanto, en Ciudad de México, Omar García Harfuch dormía con un ojo abierto, como era costumbre desde los viejos tiempos en la policía capitalina. El sonido sutil de su celular cifrado lo hizo incorporarse de inmediato. No necesitaba más que 3 palabras para entenderlo todo. «Lo tenemos cerca». Aunque ya no tenía cargo oficial, Harfuch seguía siendo una figura clave en los círculos de seguridad del país. Desde su salida de la SSC-CDMX, se había convertido en asesor especial en casos sensibles, y su experiencia lo hacía indispensable en situaciones donde la ley tropezaba con la oscuridad. El mensaje detallaba lo siguiente. Un informante aseguraba saber el paradero de Mario Chuco Lerma Armendáriz, uno de los 3 fugitivos buscados por el multihomicidio del grupo fugitivo. La recompensa, superior al $1.000.000, había empezado a hacer efecto. El caso del grupo fugitivo era una herida abierta en el alma del país. 5 jóvenes músicos, conocidos por su energía en el escenario y por conectar con el pueblo, habían desaparecido la noche del 25 de mayo tras recibir una llamada para un evento privado. Su representante fue el primero en confirmar que algo no estaba bien. Las horas pasaban, los teléfonos estaban apagados y nadie respondía. Esa noche, según se reconstruyó, los integrantes de la banda abordaron una camioneta negra con remolque. Se dirigían a la colonia Riberas de Rancho Grande, sin saber que el destino ya estaba sellado. Fueron interceptados por hombres armados, obligados a subir a una camioneta gris, y llevados a una vieja ladrillera en la colonia Aquiles Cerdán. Allí, en ese sitio desolado, fueron asesinados e incinerados. Los cuerpos, o lo que quedaba de ellos, fueron arrojados a un tiradero clandestino a 300 metros del lugar. Las familias, desesperadas, comenzaron una búsqueda paralela. Mientras las autoridades analizaban restos óseos, las madres colgaban carteles y oraban en silencio. Hasta ahora, solo 3 de los 5 jóvenes habían sido identificados gracias a pruebas de ADN. Víctor Manuel Garza, Livian Ediberto Dolís y José Francisco Morales. Faltaban Nemesio Antonio Durán y Francisco Xavier Vázquez. La rabia y el dolor no cesaban. El fiscal Irving Barrios Mojica anunció que 13 personas ya habían sido detenidas. Sin embargo, 3 hombres clave seguían prófugos. Entre ellos Chuco, un miembro letal de la facción Los Metros del Cártel del Golfo. Era a él a quien el informante aseguraba haber visto. Dijo que se movía entre casas abandonadas cerca del canal Ansaldúas, que tenía un nuevo corte de pelo, barba crecida, y que iba siempre con una mochila militar. El miedo dominaba su relato. Sabía que hablar de Chuco podía costarle la vida. La promesa de una recompensa millonaria, sin embargo, era fuerte. Lo suficiente como para arriesgarse, aun si eso significaba desaparecer después. Harfuch tomó nota personal del informe. No confiaba en que los procedimientos regulares alcanzaran a alguien tan resbaladizo. Se comunicó directamente con un viejo contacto en inteligencia, alguien con acceso a cámaras no oficiales y redes de escucha. El informante sería protegido. Su información sería validada, y si era cierta, estarían un paso más cerca de hacer justicia. Porque esta vez no se trataba solo de capturar a un criminal. Se trataba de redignificar la memoria de 5 jóvenes que nunca regresaron. De dar respuestas a madres que dormían abrazadas a fotos. Demostrar que el silencio no podía más que la verdad. Mario Lerma Armendáriz, mejor conocido como Chuco, era una sombra en Reynosa. Nadie sabía exactamente dónde dormía, ni con quién se movía.
Lo único claro era que representaba uno de los rostros más crueles del cártel del Golfo. Desde joven se había ganado reputación por su sangre fría, por su capacidad para actuar sin dejar huellas y por su dominio de las rutas clandestinas que conectaban barrios enteros a través de túneles y casas tomadas. Se decía que Chuco no tenía familia, pero sí una red de lealtades forjadas a base de miedo. Los Metros, facción dominante en aquella zona de Tamaulipas, lo protegían como a un general de guerra. Cada movimiento que hacía estaba respaldado por sicarios, halcones y ojos en cada esquina. Harfuch lo sabía. Por eso decidió actuar con la cautela de un cazador paciente. Junto con un pequeño grupo de confianza, coordinó discretamente con Inteligencia Federal. La información del informante anónimo coincidía con algunos datos previos. Una casa en la periferia, cerca del canal Ansaldúas. El lugar parecía ideal para ocultarse. Construcción en obra negra, sin luz eléctrica, aislada de vecinos. A las 4:18 de la tarde del día siguiente, una unidad no identificada llegó al punto. Entraron con rapidez, cubriendo todos los ángulos, pero la casa estaba vacía. Restos de comida reciente, un colchón sucio, huellas frescas. Harfuch apretó los dientes. Habían llegado con apenas minutos de retraso. Entre los restos hallaron una gorra ensangrentada con las iniciales ML bordadas a mano. Para Harfuch, eso era casi una provocación. Sabía que Chuco era arrogante. Disfrutaba dejar señales, fragmentos de su presencia, como si quisiera demostrar que siempre iba un paso adelante. La investigación se complicaba. Un segundo informante, localizado en una colonia aledaña, desapareció la noche misma en que aceptó hablar. Las cámaras cercanas al lugar donde vivía fueron saboteadas. No hubo testigos. Solo un mensaje pintado con aerosol en la pared de su casa. El que habla, muere. El miedo comenzaba a extenderse. Los agentes infiltrados ya no confiaban en sus propios enlaces. Había filtraciones. Cada paso parecía anticipado por el enemigo. Harfuch optó por limitar la información a un círculo aún más pequeño. Solo él y 3 exmarinos de operaciones especiales manejarían los datos clave. Los Metros no solo protegían a Chuco, lo usaban como pieza de control. Su presencia o el rumor de ella bastaba para cerrar bocas y sembrar el silencio. La población de Reynosa, cansada de violencia, optaba por no ver. Las calles seguían su rutina de autos, comercios, música popular, pero debajo de esa fachada el temor palpitaba. Una fuente civil entregó una fotografía a cambio de nada. En ella, un hombre con barba, gorra negra y mochila militar caminaba por la zona industrial. La imagen era borrosa, pero Harfuch sintió el golpe inmediato. Era él. La ubicación coincidía con las rutas de escape usadas por integrantes del cártel. El problema era que se trataba de una zona saturada de bodegas y camiones, con cientos de salidas y escondites posibles. Mientras tanto, las familias de los músicos mantenían su vigilia. En una conferencia improvisada frente a la fiscalía, la madre de Livián Ediberto alzó la voz con una dignidad que rompía corazones. No queremos venganza. Queremos justicia, y la queremos en vida. No queremos que lo maten, queremos que enfrente la verdad de lo que hizo. Harfuch presenció el momento desde su celular. Guardó silencio por unos segundos, luego marcó un número reservado. Necesitamos acelerar esto. La gente ya no confía, y con razón. Las siguientes horas fueron clave. Revisaron patrones de movimiento, mapas térmicos y escuchas telefónicas antiguas. Un patrón emergía. Cada 2 noches alguien visitaba un local cerrado, una barbería abandonada en la zona centro. La hipótesis era clara. Alguien importante se refugiaba ahí. Harfuch decidió que ese sería el siguiente paso, pero esta vez no dejaría margen de error, porque mientras la ciudad dormía, Chuco seguía moviéndose entre sombras. Y cada minuto que pasaba era un insulto más a la memoria de los 5 jóvenes incinerados. El reloj marcaba el siguiente movimiento. El viento seco de Reynosa soplaba fuerte aquella noche.
como si el mismo clima presintiera que algo importante estaba por suceder. A las 2:06 a.m., una unidad táctica no identificada se estacionó a 2 cuadras del antiguo local de barbería. Era un sitio cerrado desde hacía más de 2 años, cubierto de grafitis y basura. Sin embargo, había señales recientes, botellas vacías, huellas frescas sobre el polvo y restos de ceniza de cigarro en la entrada trasera. Harfuch observaba todo desde una camioneta discreta, con los ojos fijos en las cámaras de vigilancia ocultas que habían instalado horas antes. Las imágenes eran oscuras, pero suficientes para detectar movimiento. A las 3:19, una figura solitaria se acercó encapuchada, cargando una mochila. La silueta entró sin dificultad. No había duda. Alguien estaba usando ese lugar como refugio. Harfuch, sin embargo, no ordenó avanzar. Sabía que necesitaba más que una corazonada. A veces el exceso de prisa arruinaba semanas de trabajo. Decidió esperar hasta el amanecer. Cuando el sol asomó, los equipos entraron. No encontraron personas, pero sí evidencia crucial. En una caja metálica escondida detrás de un falso panel, hallaron una libreta pequeña, cubierta de grasa y polvo. En sus páginas, varios nombres estaban anotados con apodos: el Cora, la Sombra, Ratón Viejo y uno subrayado 2 veces, el Carnicero. Ese alias no aparecía en los registros oficiales. Harfuch lo estudió en silencio. Junto al nombre había coordenadas escritas a mano, con una fecha, 27 de junio, y una frase en tinta roja: mudanza total. La mente de Harfuch comenzó a trabajar a toda velocidad. El Carnicero debía ser una nueva identidad de Chuco. Un intento de desaparecer bajo otro nombre, con otra vida, en otro lugar. Lo había hecho antes. Había sido Mario Armendariz en Matamoros, Tony Lobo en Veracruz, y ahora parecía estar reinventándose otra vez. La fecha señalada era en apenas 3 días, y las coordenadas apuntaban a un sitio entre ranchos ganaderos cerca del límite con San Fernando. Una zona con poca vigilancia, perfecta para esconderse o cruzar cargamentos. Mientras procesaban la información, Harfuch recibió una llamada urgente desde Ciudad Victoria. Una periodista independiente, amiga personal de uno de los músicos desaparecidos, quería hablar. Tenía información delicada que no confiaba a nadie más. Se citó en una cafetería del centro. Allí, con tono firme y rostro cansado, entregó un pequeño USB. Esto lo recibí de forma anónima. Es una grabación de audio. Lo escuché una sola vez y no pude dormir en toda la noche. La grabación era borrosa pero clara. Se oía una discusión, insultos, gritos de alguien pidiendo perdón, y luego una voz grave, llena de desprecio. ¿Pensaron que iban a cantar en mi tierra sin permiso? Aquí se canta cuando yo digo malagradecidos. Era la voz de Chuco, no había duda. Harfuch la reconoció. El tono, el acento, la arrogancia. Aquella prueba reforzaba su teoría. Chuco había ordenado personalmente la ejecución del grupo fugitivo, no por dinero, sino por ego. Las emociones se agolpaban. En una sola noche, la investigación había dado un salto inmenso, pero con cada avance, el riesgo también crecía. A las 10:42 p.m. de ese mismo día, una emboscada sacudió una de las rutas que el equipo de Harfuch solía usar. 2 de sus aliados, veteranos con experiencia en zonas de guerra, resultaron heridos, uno de ellos de gravedad. La emboscada fue precisa, quirúrgica. Era evidente que alguien dentro del círculo había filtrado sus movimientos. La red del cártel estaba activa, viva, reaccionando. Y eso solo significaba una cosa: estaban cerca, muy cerca. La confianza tambaleaba. Harfuch reunió al equipo restante en un lugar neutral. A partir de ahora, cada paso será tomado como si estuviéramos en territorio enemigo. Nadie habla por fuera, nadie comparte datos. Estamos solos en esto. Los rostros, cansados pero decididos, asintieron. Sabían que habían cruzado un punto de no retorno.
y sabían que si no lo atrapaban antes del 27, Chuco se esfumaría otra vez. Pero Harfuch tenía algo que el enemigo no esperaba: la determinación silenciosa de quien no necesita aplausos ni cámaras, solo justicia. La madrugada del 26 de junio comenzó con un cruce inesperado. Un hombre joven, rostro cubierto, se presentó en una pequeña comandancia de San Fernando. No llevaba armas. Sus manos temblaban. Dijo ser parte del cártel, pero no uno de los de arriba. Sé dónde está Chuco. Lo juro por mi madre. Pero necesito que me saquen del estado. No quiero morir. Su testimonio fue tomado de inmediato. Fue preciso, directo. Dio detalles que solo alguien del círculo interno podía conocer. Confirmó que el carnicero era un nuevo alias que Chuco había adoptado para iniciar operaciones desde un punto aislado, sin interferencia de los viejos jefes. La mudanza total mencionada en la libreta era el traslado definitivo a una antigua estación de radio, abandonada desde hacía casi una década. Ubicada en un cerro a 10 kilómetros de la carretera principal, el sitio era ideal para un escondite. Altura estratégica, sin cobertura celular, acceso por caminos de terracería. Según el informante, Chuco se encontraba ahí desde hacía 2 días, rodeado solo por 2 hombres de confianza. No se fía de nadie, ya no quiere jefes, dice que va a armar su propia línea. Harfuch escuchó todo desde una sala segura. Cada palabra se le clavaba como un dardo. Era la oportunidad que había esperado durante semanas, y esta vez no pensaba perderla. La operación se diseñó en silencio. Ni una sola llamada, ni una orden oficial. Solo 3 hombres, todos exmilitares con entrenamiento en rescate y reconocimiento. Harfuch encabezaría el operativo. No confiaba en nadie más para cerrar el círculo. Salieron al amanecer del 27. El trayecto fue lento, calculado, evitando caminos transitados. Al llegar a la base del cerro, dejaron los vehículos y siguieron a pie. El aire era espeso, cargado de tensión. A cada paso el silencio se volvía más denso. La estación de radio se alzaba como una bestia dormida. Era una construcción de concreto agrietado, con techos hundidos y muros invadidos por la maleza. Pero desde lejos se notaban señales de actividad reciente. Humo leve, rastros de pisadas, envoltorios de comida. Harfuch hizo una seña. Uno de los hombres rodeó el flanco derecho, otro el izquierdo. Él se dirigió al frente. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Empujó con cuidado. Un chirrido leve rompió el silencio. Dentro, el olor a humedad y gasolina se mezclaba con el de tabaco viejo. En una esquina, recostado sobre una colchoneta improvisada, estaba él, Chuco, desaliñado, con barba crecida, ojos rojos y una pistola en la mano. No dijo nada al principio, solo los miró. Luego sonrió con cinismo. Sabía que vendrías, Harfuch. El silencio pesó por un segundo. Luego un disparo cortó el aire. Uno de los hombres de Chuco había emergido de un cuarto contiguo, pero fue abatido de inmediato por el flanco izquierdo. Harfuch apuntó sin dudar. «Baja el arma, Mario. Se acabó». Chuco dudó. Por un instante pareció que dispararía, pero su mirada vaciló. Quizá cansancio, quizá resignación. Bajó el arma y la arrojó al suelo. Todo esto por unos cantantes de feria, escupió. Harfuch no respondió. Se acercó y lo esposó con sus propias manos. Aquel momento no se celebró. No hubo vítores ni palmadas, solo la certeza de haber cumplido. El traslado se hizo por tierra, a paso lento, sin sirenas, sin ruidos. Harfuch no quería riesgos. Sabía que aún había lealtades sueltas en el camino. Al llegar a la base operativa en Ciudad Victoria, entregó al detenido con un informe sellado. El rostro de Chuco fue fotografiado, fichado, procesado. El fiscal Barrios Mojica fue notificado. Mientras tanto, el informante que había dado la ubicación desapareció del mapa. Nadie volvió a verlo. No cobró la recompensa de forma directa. Solo una transferencia a una cuenta anónima en Oaxaca, días después.
Pero el país sí supo. Supo que uno de los asesinos del grupo fugitivo estaba tras las rejas y que había sido capturado vivo. La sangre había corrido. La recompensa había sido clave. Pero sobre todo fue la voluntad de llegar hasta el final lo que cerró el cerco. Y aunque aún faltaban piezas, algo había cambiado. Las noticias no tardaron en llegar. En la mañana del 28 de junio, los principales portales del país publicaron en encabezado rojo: cae uno de los asesinos del grupo fugitivo. Fue capturado vivo en un operativo especial. Las redes sociales estallaron con mensajes de rabia, alivio y exigencia de justicia total. Las familias de las víctimas, enteradas con discreción horas antes, recibieron la noticia con una mezcla dolorosa de sentimientos. La madre de José Francisco Morales salió al patio de su casa con una vela encendida. «Hiciste lo correcto, hijo, ya no estás solo», susurró al viento. No hubo conferencias de prensa inmediatas. La Fiscalía de Tamaulipas solo emitió un comunicado breve. Confirmaban la detención de Mario Chuco Lerma Armendáriz y aseguraban que su captura fue posible gracias a una denuncia ciudadana y cooperación interinstitucional. Lo que no se dijo públicamente fue que detrás de esa captura hubo semanas de trabajo silencioso, riesgos personales, decisiones límite y heridas profundas. Harfuch no buscó protagonismo, no habló ante cámaras ni ofreció declaraciones, solo entregó el informe final, detallado, firmado con puño firme. Luego se retiró a su casa, donde el celular volvió a quedar en silencio. Para él, aquello no era una victoria. Era una etapa cerrada pero incompleta. Aún faltaban 2 prófugos. Aún había preguntas sin respuesta. El testimonio de Chuco fue tomado 48 horas después de su captura. Entre silencios y evasivas, reconoció haber participado en la interceptación del grupo fugitivo. Confirmó que la llamada fue hecha por Didi, bajo orden directa de Santos R., alias M47, el autor intelectual. Reconoció que él supervisó personalmente la ejecución, pero negó haber disparado. «Yo solo seguía órdenes», dijo con cinismo. Aquella frase recorrió las redes como puñal. Para los padres, no había diferencia entre quien dispara y quien manda disparar. Para ellos, todos eran culpables. El proceso legal comenzó. La defensa de Chuco solicitó medidas especiales por riesgo extremo. La fiscalía se negó. La presión social era abrumadora. Miles exigían cadena perpetua. Otros, simplemente justicia transparente. En una ceremonia discreta, 3 de las 5 familias se reunieron en el sitio donde habían sido hallados los restos. Colocaron flores, fotos y un cartel improvisado. Ellos cantaban para dar alegría. Los silenciaron por soberbia, pero no los borrarán jamás. La escena fue captada por un fotógrafo independiente y publicada sin firma. La imagen dio la vuelta al país. 5 sillas vacías, un micrófono en medio, y al fondo, el horizonte de Tamaulipas cubierto de nubes grises. El informante original, cuya denuncia activó la caída de Chuco, nunca volvió a aparecer. No hay registros de su nombre. No figura en actas, pero la recompensa fue entregada a una cuenta protegida. Algunos dicen que huyó a Chiapas. Otros que cruzó a Estados Unidos con una nueva identidad. Nadie lo sabe, pero su decisión cambió el rumbo de una historia que pudo quedar en el olvido. La opinión pública se dividía entre rabia y esperanza. ¿Qué harían las autoridades con la información obtenida? ¿Se capturaría a los otros 2 prófugos? ¿Habría justicia real o solo un espectáculo momentáneo? En medio de ese debate, Harfuch se mantuvo en silencio. Solo respondió una llamada más de uno de los padres de las víctimas. «Gracias por no soltarlo», le dijeron. «Porque eso era lo que temíamos, que se escapara de nuevo». Esa frase lo acompañó durante días, en cada reflexión, en cada silencio. Porque la justicia no siempre llega como en los libros. A veces duele, a veces es tardía. A veces solo ofrece consuelo parcial, pero en aquel caso, al menos una parte del camino se había recorrido. Y lo más importante, el miedo retrocedió un paso.
Las autoridades confirmaron que la investigación continúa, que los 2 prófugos restantes están plenamente identificados y sus órdenes de aprehensión activas, pero saben que el camino será largo. Mientras tanto, en un mural pintado por jóvenes artistas de Reynosa, los rostros de Víctor, Francisco, Nemesio, Livián y José aparecen rodeados de notas musicales. Debajo una frase sencilla: ellos no murieron, nos siguen cantando desde la memoria. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos relatos reales que merecen ser contados. Haz clic ahora en el video que aparece en pantalla y descubre otro caso impactante que marcó a México. Si quieres conocer más sobre esta historia real y los secretos detrás del caso, suscríbete al canal y activa la campanita. Lo que viene es aún más impactante.